Bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer inmenso tenerlos por aquí una vez más, reunidos para desentrañar los misterios, los dramas y por supuesto, el romance que nos apasionan de nuestra serie favorita. Espero que estén de maravilla, con el corazón latiendo al ritmo de la trama y listos para un nuevo vídeo cargado de chismecito, análisis profundo y por supuesto, toneladas de amor por los personajes que nos roban el aliento. Hoy nos zambulliremos en un tema que ha resonado en la mente de muchos de nosotros, un enigma que ha marcado el curso de la serie y que nos ha hecho reflexionar, el secreto de su amor. Serkan revela la verdadera personalidad de Özge. Sí, amigos, lo han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este romance apasionado, a examinar cada matiz, cada giro inesperado y sobre todo, a analizar cómo la dinámica entre Serkan y Özge, a partir de ese secreto crucial que comparten, nos revela una faceta completamente nueva, una dimensión oculta de ella. Ya saben que soy un apasionado de este tipo de análisis, de ir más allá de la superficie y descubrir los entresijos de los personajes, de entender qué los impulsa, qué los atormenta y cómo evolucionan a lo largo de la serie. Y en este caso creo que tenemos un verdadero diamante en bruto para explorar, un personaje complejo y lleno de sorpresas que nos invita a descubrir su verdadera esencia. Antes de que nos adentremos en este fascinante viaje, y para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que viene, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, y estarán al tanto de cada análisis, cada teoría y cada comentario que hacemos sobre nuestras series favoritas. Y si ya son parte de la familia, 1.000.000 de gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser los cómplices perfectos en esta aventura seriéfila. Son lo máximo. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el tema principal. Sabemos que la relación entre Serkan y Özge es, en muchos sentidos, el corazón palpitante de la serie. Es el vínculo que nos mantiene pegados a la pantalla, el motor de la trama y la fuente de emociones que nos hacen vibrar. Pero ¿alguna vez se han detenido a reflexionar sobre cómo ese secreto que comparten, esa información delicada que Özge resguarda celosamente, afecta y moldea su dinámica? No es un secreto cualquiera, amigos. No se trata de una simple infidelidad o de un romance pasajero. Es algo mucho más profundo, algo que tiene raíces en el pasado, que involucra a otras personas y que potencialmente podría cambiarlo todo. Y es precisamente ese secreto, esa carga emocional, ese peso que lleva sobre sus hombros, lo que a mi parecer, nos permite vislumbrar la verdadera personalidad de Özge, la mujer que se esconde tras la fachada de fortaleza y éxito. En las primeras etapas de su relación, Özge se presenta como una mujer de armas tomar, una fuerza de la naturaleza. Es independiente, segura de sí misma, con una determinación que la impulsa a alcanzar sus metas. Es una arquitecta talentosa, una profesional exitosa, con una carrera prometedora y un futuro brillante por delante. Es alguien que aparentemente tiene las riendas de su vida bien sujetas, alguien que sabe lo que quiere y que no duda en ir por ello. Sin embargo, a medida que la trama avanza y el secreto que guarda se convierte en el epicentro de la historia, vemos cómo esa imagen, esa coraza de invencibilidad, empieza a agrietarse. La tensión aumenta, la presión se vuelve insoportable y la necesidad de mantener la información oculta la consume. Es en ese momento, en esa encrucijada, donde la vulnerabilidad de Özge se revela, donde las grietas en su armadura nos permiten vislumbrar la fragilidad que se esconde en su interior. El secreto, esa bomba de tiempo que comparten y que está intrínsecamente ligado al pasado, a situaciones complejas, a decisiones difíciles y a consecuencias imprevistas, coloca a Özge en una posición sumamente delicada. La vemos debatiéndose entre la lealtad hacia las personas involucradas, el miedo a las consecuencias que podrían surgir si la verdad sale a la luz y, por supuesto, el amor profundo y sincero que siente por Serkan. Esta dualidad, esta lucha interna entre el deber y el deseo, es crucial para comprender la complejidad del personaje. Porque al enfrentarse a estas situaciones límite, Özge se ve obligada a tomar decisiones, a actuar, a moverse en un terreno pantanoso donde cualquier paso en falso podría tener consecuencias irreversibles. Y es precisamente en esas decisiones, en esas acciones, donde su verdadera personalidad se manifiesta con toda su fuerza y su autenticidad. ¿Cómo reacciona Özge ante la implacable presión a la que se ve sometida? ¿Cómo lidia con las situaciones difíciles, con los dilemas morales que se le presentan? ¿Se encierra en sí misma, se aísla del mundo exterior o busca desesperadamente una salida?
Se enfrenta a sus miedos de frente con valentía y determinación, o intenta huir de ellos, buscando un refugio en la mentira y el engaño. Estas son preguntas fundamentales que, a medida que la trama avanza y el secreto se revela, nos permiten conocerla mejor, despojarla de las capas de perfección y descubrir la humanidad que la define. Vemos su lado más humano, sus dudas, sus inseguridades, sus miedos, sus anhelos y sus esperanzas. Y es en esos momentos de fragilidad, cuando el secreto la pone a prueba, cuando la obliga a confrontar sus demonios internos, donde su verdadera personalidad brilla con más fuerza y nos conquista con su autenticidad. Uno de los aspectos más interesantes de la revelación del secreto, y de cómo éste impacta en la relación de Serkan y Özge, es la forma en que afecta la confianza, ese pilar fundamental en cualquier relación humana. La confianza, como sabemos, es la base sólida sobre la cual se construye cualquier vínculo, ya sea de amistad, familiar o romántico. Y en el caso de Serkan y Özge, la existencia de un secreto que se guarda celosamente, que implica un pasado turbio y una serie de decisiones cuestionables, pone a prueba esa confianza de manera constante y despiadada. ¿Cómo reacciona Serkan al enterarse de la verdad? ¿Cómo afecta este descubrimiento su percepción de Özge? ¿Logra perdonarla, comprender las circunstancias que la llevaron a tomar esas decisiones? ¿O se siente traicionado y decepcionado, con la confianza rota en mil pedazos? Estas preguntas son clave para comprender la dinámica entre ellos, para entender cómo se reconstruye, si es que se reconstruye, el vínculo que los une. Y es precisamente en las reacciones de Serkan, en la forma en que ambos enfrentan las consecuencias del secreto, en la manera en que se apoyan mutuamente, en la evolución que experimentan como individuos y como pareja, donde podemos apreciar el crecimiento y la transformación de Özge. Vemos su capacidad de luchar por lo que quiere, de defender sus decisiones, incluso las más controvertidas, y de enfrentar las adversidades con valentía y determinación. Vemos su resiliencia, su capacidad de perdonar, de amar con intensidad y de construir una relación sólida, basada en el respeto, la comunicación y la confianza, a pesar de los obstáculos que se interponen en su camino. En ciertos momentos de la serie podemos ver a Özge ceder ante la presión, tambalearse bajo el peso de la verdad y sucumbir a la duda. La vemos vacilar, dudar de sus decisiones, cuestionarse sus acciones y, en ocasiones, hasta perder la esperanza. Y eso, amigos, es totalmente comprensible. Estamos hablando de una situación sumamente delicada, que involucra emociones fuertes, decisiones difíciles, consecuencias importantes y un pasado que amenaza con desestabilizar su presente y su futuro. Y es en esos momentos de fragilidad, en esos instantes de vulnerabilidad, cuando la vemos ser más humana que nunca, cuando nos conectamos con ella a un nivel más profundo y entendemos sus miedos, sus preocupaciones y sus anhelos. Es en esos momentos cuando podemos verla tal cual es, sin máscaras ni disfraces, con sus fortalezas y sus debilidades a flor de piel. Otro aspecto crucial a considerar es cómo el secreto afecta la forma en que Özge se relaciona con los demás personajes de la serie. Protege a sus seres queridos, incluso si eso implica ocultar la verdad, o asumir las consecuencias de sus actos. Esconde información vital para proteger a alguien a quien ama, corriendo el riesgo de que sus propias acciones la perjudiquen. Está dispuesta a asumir la responsabilidad de sus decisiones, a enfrentar las consecuencias de sus errores, por dolorosas que sean. Observar sus interacciones con otros personajes, ver cómo se relaciona con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo y con las personas que son importantes para ella, nos brinda una perspectiva más amplia de su personalidad, de sus valores y de las motivaciones que la impulsan. Nos permite comprender sus decisiones, sus acciones y la complejidad de su ser. Podemos notar cómo la presión constante del secreto la obliga a tomar decisiones difíciles, a veces incluso contradictorias, que la enfrentan a dilemas morales y la ponen en situaciones límite. La vemos en situaciones donde se ve obligada a elegir entre el amor y la lealtad, entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la misericordia. Es en estos momentos de tensión y conflicto cuando se ve obligada a tomar decisiones que podrían cambiar el curso de su vida, cuando su verdadera naturaleza, su esencia más profunda, sale a la luz y se revela ante nuestros ojos. Y es en esas decisiones, en la forma en que las afronta y en la manera en que asume las consecuencias, donde podemos apreciar su verdadera valentía, su capacidad de luchar por lo que cree y su determinación para superar los obstáculos. Además, el secreto también influye en la forma en que Özge se ve a sí misma, en cómo se percibe a sí misma, en cómo se juzga a sí misma. ¿Se siente culpable por sus acciones pasadas?
¿Se arrepiente de las decisiones que tomó, incluso aquellas que creyó correctas en su momento? ¿Se perdona a sí misma por sus errores, por sus debilidades, por sus contradicciones? La forma en que se enfrenta a sus propios demonios, a sus errores, a sus inseguridades y a sus temores, es reveladora. Nos muestra su capacidad de introspección, de autorreflexión y de crecimiento personal. Nos demuestra que incluso en las situaciones más difíciles y complejas, es posible aprender de los errores, perdonarse a sí mismo y seguir adelante. A medida que el secreto se revela, y que Serkan y Özge enfrentan las consecuencias, vemos una transformación notable en ambos. Pero en el caso de Özge, esta transformación es particularmente significativa. Pasa de ser una mujer fuerte y aparentemente invencible, con una fachada de perfección, a ser una mujer más vulnerable, más humana, más real, con sus luces y sus sombras a la vista. Y es en esa transformación, en ese proceso de autodescubrimiento, donde radica la verdadera esencia de su personaje, donde encontramos la conexión emocional que nos permite amarla y empatizar con ella. El secreto es, en definitiva, un catalizador, un elemento que acelera el proceso de autodescubrimiento de Özge, que la obliga a mirar dentro de sí misma y a enfrentar sus miedos, sus dudas, sus contradicciones y sus anhelos. Es un evento que la empuja a tomar decisiones difíciles, a asumir responsabilidades, a lidiar con las consecuencias y a crecer como persona, a evolucionar, a madurar y a transformarse en una mujer más completa y auténtica. Es un desafío que la obliga a replantearse sus valores, a cuestionar sus decisiones y a redefinir su visión del mundo y de sí misma. A través de sus acciones, sus palabras, sus reacciones y sus silencios, Özge nos muestra su verdadera personalidad, la mujer que se esconde tras la fachada, la persona que lucha por sus sueños, que ama con intensidad y que enfrenta las adversidades con valentía. Nos demuestra que incluso en las situaciones más difíciles y complejas, es posible encontrar la fuerza, el valor y la esperanza para seguir adelante, para superar los obstáculos y para construir una vida plena y significativa. Y es en esa fortaleza, en esa resiliencia, en esa capacidad de amar y perdonar, donde radica la verdadera belleza de su personaje, la cual nos cautiva y nos inspira. Por eso, en mi humilde opinión, el secreto no solo revela la verdadera personalidad de Özge, sino que también nos permite conectar con ella de una manera más profunda y auténtica. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias decisiones, sobre nuestras propias relaciones y sobre la forma en que enfrentamos las dificultades. Nos invita a ser más empáticos, más comprensivos y más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Nos invita a aprender de los errores, a perdonar y a seguir adelante. Nos invita a ser mejores seres humanos. Así que, amigos, ¿qué les pareció este análisis? ¿Están de acuerdo con mis reflexiones? ¿Qué otras facetas de la personalidad de Özge creen que revela el secreto? ¿Qué emociones les generó este giro argumental? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, debatir sobre los personajes y las tramas de nuestras series favoritas, compartir nuestras impresiones y enriquecer la conversación. Sus opiniones son muy importantes para mí. Hemos llegado al final de este vídeo, pero la conversación continúa en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis ideas con ustedes, debatir sobre los personajes y las tramas que nos apasionan, y crear una comunidad donde podamos expresar nuestras opiniones y enriquecernos mutuamente. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito y análisis sobre nuestra serie favorita. Un abrazo enorme, comunidad seriéfila. Hasta la próxima.